un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina, este es el podcast de Lo que queda del día. Suscríbete a través de Spotify porque nos actualizamos cada jornada. En las grabaciones está Abel Pino y en este episodio vamos a hablar de seguridad. Hubo cumbre entre las autoridades del gobierno actual y las autoridades nominadas por el presidente electo José Antonio Kast. Pero ¿cuáles son los verdaderos temas en seguridad? Lo conversamos con Lucía Dammert, autora del libro Anatomía del Poder Ilegal, Violencia, Crimen Organizado y Corrupción en América Latina. Y luego tenemos una conversación sobre otro tema, las bellezas naturales de Chile, porque Chile mejora su reputación internacional como marca. La marca país va mejorando por segundo año consecutivo y de eso vamos a conversar con Enzo Apagliati de la Fundación Imagen de Chile. Así que esas conversaciones son parte de este episodio de Lo que queda del día. Hoy es una jornada marcada por el debate respecto a la seguridad, que está siempre como una de las principales preocupaciones hoy para la ciudadanía, no solo en Chile, sino que además en el resto de la región en Latinoamérica. Pero en lo particular se están desarrollando las reuniones entre las actuales autoridades y las autoridades nominadas por el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cuáles son hoy las principales conversaciones en materia de seguridad? De eso y más vamos a conversar con la experta Lucía Dammert, es académica de la Universidad de Santiago y acaba de publicar hace solo algunas semanas el libro Anatomía del Poder Ilegal, Violencia, Crimen Organizado y Corrupción en América Latina, el resultado de más de una década de entrevistas, viajes, conferencias e intercambios con cientos de latinoamericanos preocupados por el aumento de las violencias y la inseguridad. Lucía, muy buenas tardes, bienvenida a Lo que queda del día. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como decíamos, una jornada muy marcada por la seguridad. Y me gustaría partir preguntándote por lo que podríamos imaginar está hoy sobre la mesa en estos intercambios entre las autoridades que van a tomar el poder con el gobierno de José Antonio Kast y quienes están ya abandonando los últimos días del gobierno de Gabriel Boric. Sí, mira, lo primero es que este es un traspaso inédito. Es la primera vez que se hace traspaso en el Ministerio de Seguridad, que acaba de ser creado. Entonces, hasta el gobierno anterior, el traspaso era el Ministerio del Interior, que revertía, por supuesto, toda la imagen de la vicepresidencia de la República, del ministerio político, ¿cierto? La primera persona que habita la moneda del próximo gobierno es el subsecretario del Interior. Entonces, la conversación del traspaso era una conversación política, pero era una conversación sectorial en algún sentido, en menor cantidad. En cambio, que ahora es por primera vez un ministerio sectorial, donde lo que se debe estar hablando son los temas específicos de los cambios policiales, de las leyes que van faltando, de la estrategia de seguridad contra el crimen organizado, de los financiamientos de los proyectos de prevención. Y eso me parece una buena noticia, fíjate. Ya, que se haga una cuestión que es inédita, tú dices, este traspaso en materia de seguridad. Ahora, la seguridad no solo tiene que ver con, efectivamente, las decisiones que se toman, los desafíos que se están enfrentando, sino que es un factor electoral importantísimo. No solo en Chile, sí, no solo en esta campaña, ¿no es cierto?, sino algunos apuntan a que la inseguridad y el avance del crimen organizado están detrás de lo que se ha llamado el giro a la derecha en toda Latinoamérica, donde se buscan gobiernos de signo distinto o de signo derecha que prometen esta mano dura o más dura contra la delincuencia. Pero en el caso de Chile, ¿en qué medida ves algún riesgo dentro de las expectativas que se siembran en campaña, ¿no? Y las posibilidades de efectivamente tener los resultados que se buscan, que se aspiran cuando el avance del crimen organizado, como tú muy bien describes en tu libro, es una cuestión regional que va más allá de las fronteras de Chile? Sí, mira, justamente en el libro lo que planteamos no solamente, digamos, el crimen organizado en términos de drogas, ¿no?, sino que hay múltiples mercados ilegales que están desde el contrabando, desde la trata de los migrantes, de las personas, el tráfico de armas, en fin, están permeando la vida y la voluntad política, que ese es el segundo elemento, ¿no? Un niveles importantes de corrupción o de capacidad de corrupción de estos mercados ilegales hacia la política, lo cual aumenta obviamente la desconfianza de la ciudadanía, porque ahí es donde la ciudadanía ve, no sé, esquemas de corrupción de instituciones que deberían de estar a cargo de la seguridad, como la policía o gendarmería, en fin,
el camino no es virtuoso, más bien es bien vicioso, ¿cierto? La ciudadanía desconfía de ellas, luego pide más mano dura, pero la más mano dura se la entrega a esas instituciones, entonces las cosas no necesariamente mejoran. Yo creo que el presidente el presidente electo Kast ha ido a El Salvador. Las imágenes de las cárceles que veo allá, espero que le hayan demostrado que esa es un camino, digamos, pero es un camino que tiene un empedrado gigante en términos de violación de derechos humanos, pero además una bajísima capacidad real de ser implementado en Chile. Pero se va a encontrar con un panorama, Paula, difícil en Chile, sin duda. Difícil principalmente porque Chile es el país que tiene los niveles más altos de ansiedad y temor frente al delito. Y eso es algo que es muy complejo de cambiar en el corto plazo. Las expectativas, como tú bien dices, son muy altas, pero luego la capacidad de reacción de las instituciones es más bien lenta. Entonces toca ver si es que efectivamente el presidente va a tener la capacidad de demostrar, digamos, en actos simbólicos y reales, algún tipo de política que sea distinta a la que ya se ha implementado, reconociendo que el gobierno actual, el gobierno del presidente Boric, es un gobierno de mano dura, no es un gobierno garantista. Respecto a, tú dices, las medidas simbólicas y las medidas efectivas, me gustaría preguntarte por la conversación respecto al designado subsecretario, Andrés Lloret, ¿no es cierto? Sí. Y las críticas por los vínculos con imputados, con personas que han sido sujetos de investigación. Hay una conversación allí respecto a las sociedades que tenía, si estaban activas o no, pero en lo concreto el presidente electo José Antonio Kast le da un muy fuerte respaldo a su nominado subsecretario de Seguridad Pública. ¿Qué señal, desde el punto de vista de lo simbólico, entrega aquello? Mira, es interesante el apoyo por dos motivos. Mira, uno es que ya sabemos que cuando parte un gobierno, la prensa y la política busca también cuáles son los eslabones más débiles para hincar ahí durante las primeras 90 días, que son los 90 días más difíciles, y tratar de convertir esto, digamos, en algún tipo de foco noticioso o de foco de discusión política. El presidente muy rápidamente lo ha apoyado, sabrá cuáles son los alcances de ese apoyo. Me imagino que tendrá total certeza que no va a salir pasado mañana, digamos, una filtración de algún tipo de información que vaya a disminuir las capacidades reales de acción del subsecretario propuesto. Pero bueno, la verdad es que hay muchos casos de personas que podrían tener vinculaciones. Yo creo que, digamos, vinculaciones no con el crimen organizado, porque no es que en este caso sean vinculaciones con el crimen organizado, eso hay que tenerlo claro. Hubiera sido mejor no tenerlas, pero por supuesto, el presidente Kast ha tomado, digamos, un camino interesante, te diría, que podría llegar a ser peligroso porque se puede convertir en el foco de la atención política y mediática en un tema donde lo que se requiere es respuesta rápida. Pero también el subsecretario designado es probablemente el que más experiencia política tiene en ese equipo y probablemente debe estar buscando los mecanismos para que esto no flote más allá de un par de días extras. Ya, pero el hecho de antiguos vínculos en sociedades con personas imputadas, en el caso Tragamonedas, sí, o relaciones comerciales con el empresario Emilio Yang, sí, ¿no te parecen per se motivos para cuestionar la presencia del subsecretario de Seguridad? Digamos, yo no lo consideraría dentro de mi equipo, si tuviera la decisión de ponerlo, principalmente porque el tema de las tragamonedas y todos los temas vinculados con los juegos de azar que están prohibidos y las vinculaciones con las organizaciones criminales y en general todo el tema del juego online es un área que ha tenido un crecimiento de un lobby exacerbado en el país, que se desarrolla a pesar de ser ilegal y que requiere de una mano muy dura y de ojalá una capacidad, como dijo el presidente Kast, digamos, de poner la ley con mucha fuerza, ¿no? Y esto deja por lo menos la duda hasta qué punto no va a haber algún conflicto de interés. Pero por eso te digo, digamos, más allá de mi opinión personal, me imagino que el presidente debe tener todo encima de la mesa, todos los antecedentes como para jugarse una carta que efectivamente sería un peligro, digamos, para el gobierno que los primeros 90 días tuviera un escándalo en el Ministerio de Seguridad.
Claro, y es parte entonces de alguna manera el riesgo o la decisión, la apuesta del presidente electo José Así es. Antonio Kast. Lucía Damerte, quiero que sigamos conversando, pero quiero invitarte también a escuchar el despacho de Mariano Reyes, porque terminó la bilateral entre el ministro Luis Cordero y la ministra de Seguridad ya nombrada por el presidente electo José Antonio Kast. Ellos acaban de comparecer y están presentándose ante la prensa después de este encuentro, así que mi invitación es a que nos acompañes en este despacho junto a Mariano Reyes. Está hablando la nominada ministra de Seguridad. Sí, está justamente hablando hasta ahora la ministra Trinidad Steiner, la pasamos a escuchar en Cooperativa. Y desde ya reitero mi agradecimiento porque una forma de empezar con buen pie es este traspaso que ha sido realizado el día de hoy, reitero, con mucha responsabilidad y mucho respeto. Hola ministra, muy buenas tardes. Estamos en vivo para la radio Cooperativa también y queríamos preguntarle un poco los lineamientos que va a tener su cartera en un tema en particular, porque la futura oposición ha recordado que usted, siendo fiscal, se mostró de acuerdo en su momento con el proyecto que facilita el levantamiento al secreto bancario. Sin embargo, sabemos que el sector que va a llegar a la moneda el 11 de marzo se ha mostrado contraria a esa opción. Queríamos preguntarle si el levantamiento al secreto bancario va a estar dentro de sus lineamientos y, ministra, usted entenderá que tenemos que preguntarle por los cuestionamiento al nominado subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jovenet, y preguntarle particularmente porque entendemos que el presidente electo ya se refirió en el sur, que él tenía los antecedentes sobre la mesa, pero preguntarle por qué consideraron que estas sociedades que él tiene vigente con empresarios investigados no eran de peso para bajar su nominación, y cómo pretenden también llevar la relación con el Congreso cuando existen voces disonantes, por ejemplo, la del ex candidato presidencial del PDG, Franco Parisi, que lo declaró un interlocutor no válido. Ya, primero, el subsecretario cuenta con mi confianza y lo que yo espero es que nos evalúen por nuestro trabajo, el trabajo que vamos a realizar para la seguridad de nuestro país y por la seguridad de nuestro país. Y en cuanto al levantamiento del secreto bancario, yo quiero decir que en atención a los lineamientos del presidente electo, nosotros vamos a analizar cada una de las herramientas que sean necesarias para combatir el crimen organizado. Y ese es el trabajo que yo espero poder hacer. Quizás si hay que revisar algún elemento dentro de estas distintas herramientas, bueno, veremos cómo lo podemos abordar. Quiero hacer presente que sí, judicialmente el levantamiento del secreto bancario existe. Tenemos que evaluar otras herramientas, pero, como insisto, no es solamente esa, sino hay múltiples posibilidades de abordar el crimen organizado y para eso voy a estar trabajando para el país. Escuchábamos ahí entonces las declaraciones, Paula, de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, respecto a lo que se ha hablado, ¿no?, sobre el levantamiento del secreto bancario y también los cuestionamientos al nominado subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jovenet. Perfecto. Mariano Reyes sigue allí atento a las declaraciones del ministro saliente Luis Cordero y de la ministra del futuro presidente José Antonio Kast. Volvemos al despacho en algunos minutos, Mariano. Perfecto, buenas tardes. Y continuamos en la conversación con Lucía Damert. Bueno, ahí están las declaraciones de la ministra o futura ministra, que apunta bien en la línea de lo que tú has planteado como principales preocupaciones, ¿no? Ella habla de crimen organizado porque, entre otras cosas, es una persona que, como fiscal en el norte, tiene experiencia precisamente en la persecución de este tipo de delitos y algunos éxitos bien importantes. Y ella, no cabe más, después de lo que ha dicho el presidente electo José Antonio Kast, que también entregar su apoyo a su subsecretario. Lucía, no tenía mucho espacio para otra declaración, yo creo, la futura ministra. Yo, la verdad, Paula, estaba pensando mientras escuchaba a la ministra designada, porque hasta ahora es solo eso, ¿cierto? Ministra designada o futura ministra. Pensaba si en otros momentos de la historia democrática de los últimos tiempos hemos tenido esto, que los ministros designados, antes de ser, digamos, de jurar, den declaraciones. Pasa poco, ¿cierto? Sí, probablemente. No me acuerdo que antes haya pasado. Me refiero a esto porque esto, digamos, en términos comunicacionales genera
lo que ha pasado en este minuto, ¿no? Que el ministro oficial, el que actúa, ya está fuera de línea, fuera de hora, digamos. Claro, de y alguna nos manera da un quedamos paso atrás, literalmente. O sea, se ve Claro. en la imagen que está, no sé si casi Sí. en línea con ella, pero se ve como más un poco hacia Es, atrás, un poco es, dando un paso atrás. es sorprendente porque en el fondo cualquier cosa que pase de acá hasta el 11 de marzo, que casi faltan 3 semanas, la ministra designada, de hecho la ministra designada podría no ser la ministra, digamos, pueden pasar muchas cosas de acá hasta que se firma. No han sido pocos los casos en la democracia chilena donde hay ministros que van a ser y después no son. Entonces me llama la atención esta nueva práctica. Puede ser buena, pero me llama la atención. O sea, es llamativa, Y no claro, novedosa. Ahora, sí, es ¿sabes? novedosa. Sí, pero Lucía, para agregar quizás un dato más, y esto es, bueno, el ministerio no existía como tal, ¿no? También en ese sentido es Claro. inédito, pero en general, además, tratándose de gobiernos de signo político tan distinto, ¿no? Donde la campaña Sí. fue bastante intensa, con posturas muy distintas e incluso una tensión creciente, yo diría, a medida que nos vamos acercando al cambio de mando, pero ahora sí se mantienen estas reuniones. Y te quiero Sí, preguntar las bilaterales, perdón. Sí, no. Solo preguntarte si en materias de seguridad, que son aquellas en las que tú mejor conoces, no puede ser esta una fortaleza de Chile, no puede ser esto una cuestión a cuidar, que aquí evidentemente hay un compromiso que cruza a los distintos signos políticos y a los distintos representantes de los partidos políticos la necesidad de responder a las demandas de mayor seguridad. Mira, de todas maneras, pero esto yo lo vincularía con lo que tú hablabas hace un ratito atrás cuando reconocías que la seguridad tiene un rédito electoral feroz. Entonces, una de las cosas más importantes de la discusión de una política de seguridad de largo plazo, consensuada, etcétera, es tratar de no estar tanto en la prensa. No porque uno quiera, digamos, no ser transparente, sino porque, por ejemplo, inmediatamente la conversación ahora va a estar sobre si va a haber o no discusión sobre el secreto bancario. Y esto evidentemente al mundo de la derecha, que ha dicho una y otra vez que no lo va a poner en discusión, le va a generar una posición y al mundo de la izquierda otro. Entonces, a mí me parece muy positivo que además una ministra que llega a un ministerio nuevo y por ende un ministerio que está conformado en un 100% por funcionarios que son funcionarios de larga data, pero que son funcionarios constituidos en este gobierno, si tú quieres, entre en un proceso muy positivo de intercambio de información, que conozca cómo están las cosas, etcétera. Pero yo sí, digamos, si me pidieran consejo, que nadie me lo ha pedido, pero si me pidieran, yo diría que ojalá se pudiera avanzar de una forma mucho más sustantiva en un trabajo que es un trabajo mucho más de segundo nivel, más que de discusión permanente o de conversación permanente con los medios, ¿no? Porque ya, si mañana en la mañana amanecemos con una discusión sobre el secreto bancario, nos habremos dado cuenta que tal vez el intercambio era muy positivo, pero no era necesario el punto de prensa. Pero esas son las cosas que el gobierno saliente y el entrante tendrán que ir afinando. Así es, Lucía, finalmente no puedo dejar de preguntarte por cómo está haciendo la situación en Gendarmería. A veces se evita hablar de crisis en Gendarmería porque yo creo que se entiende que dentro del discurso público Gendarmería no puede ser una institución en crisis, puesto que es una línea importantísima tanto para recoger información respecto al crimen organizado como para detenerlo. Pero evidentemente aquí se han realizado operativos que apuntan a irregularidades, a corrupción en Gendarmería y vemos esta serie de liberaciones por error, donde incluso el ministro de Justicia apunta que, o menciona la palabra sabotaje, ¿no? De parte de quienes integran la institución. ¿Qué tan grave ves lo que está pasando en Gendarmería? Mira, una de las cosas que yo estudio en el libro que tú mencionabas, que salió justo el año pasado, hace unos meses atrás, es cómo las instituciones, como la Gendarmería en Chile, están enfrentadas con desafíos gigantes, ¿no? Desafíos que tienen que ver no solamente con la capacidad enorme de corrupción que tienen los mercados ilegales hoy, sino también con las amenazas, con los desafíos tecnológicos, con la incapacidad, digamos, de la administración del personal, también con mucho personal que decide, digamos, no seguir trabajando en un área que es un área peligrosa. Y evidentemente Chile no es una excepción y la Gendarmería tampoco. Yo creo que sí podemos hablar de una debilidad institucional profunda cuando en los últimos meses, Paula, hemos visto
gendarmes que han sido detenidos básicamente consumiendo drogas, vendiendo comida a los presos, cuando los informes una y otra vez de todas las organizaciones que trabajan dentro del sistema carcelario reconocen que hay niveles de violencia importantes, situaciones de corrupción que si bien no son institucionales, tampoco son totalmente individuales de grupos pequeños, pero también hay que reconocer que pues, ha habido un aumento muy significativo de la población carcelaria. Tenemos el número más alto de gente presa desde el año 90, una población carcelaria que está hacinada, que tiene niveles de compromiso delictual más alto, cada día más gente en prisión preventiva, y eso tensiona el sistema. Y acá, más allá de que si esto es una crisis profunda o una crisis estructural, lo que se requiere es de cambios muy significativos también en la transparencia de la información hacia afuera de lo que está pasando, de los niveles de violencia que hay. Y bueno, esto también nos debería llevar a una conversación sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y reconocer que también estas son las consecuencias de aumentar las penas cuando no se aumentan necesariamente, por ejemplo, los programas de rehabilitación o los programas de reinserción. En una democracia como la nuestra, la gente va a la cárcel a pagar sus culpas, pero eventualmente sale. Y si solo hay violencia, maltrato, corrupción, consumo de drogas dentro del sistema carcelario, bueno, cuando eventualmente salga va a salir peor. Entonces nos debería preocupar también qué es lo que sucede en el proceso carcelario, ¿no? Y eso pareciera que efectivamente no está sucediendo. Y yo creo que en tu respuesta y en los temas que hemos cruzado en esta conversación, hay una cuestión que también está muy bien planteada en el libro y que tiene que ver con que se trata de conversaciones complejas, se trata de fenómenos complejos donde Sin duda. Lo importante es no esperar soluciones mágicas porque no existen, pensar en cuestiones que aborden lo más urgente, pero también pensar en las bases de lo que va generando este poder ilegal al final, ¿no es cierto? Así. Y tú en este sentido haces alusión a la fórmula Bukele, haces alusión a, yo creo que los distintos aspectos en los cuales se van desarrollando los negocios ilegales, pero también en las condiciones estructurales que los favorecen, ¿no? Y que también hay que abordar si se quiere una sociedad más segura. Sin duda, y si tú miras lo que pasa en la región, uno de los mercados ilegales, que no es el más grande, genera entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de ganancia en la región, que es el tráfico de personas, ¿cierto? Que se quedan en la región, que se quedan en América Latina. Y sin embargo, en nuestras cárceles no hay nadie que tenga ni siquiera un porcentaje mínimo de esa cantidad de dinero. Entonces también tenemos que hacernos cargo que los mercados ilegales que han crecido de forma extraordinaria, que erosionan las capacidades institucionales, que debilitan la capacidad de la política de hacer cosas, que han debilitado profundamente al Estado, también han generado un mecanismo por el cual nos quedamos tranquilos cuando lo que hacemos es llenar a la cárcel o llenar de castigos a la parte más débil del eslabón, mientras que el eslabón se va fortaleciendo en otros lados. Entonces, parte importante de lo que hay que mirar es cómo hacer una persecución penal mucho más inteligente. Acá no quiero decir que los que cometen delitos no tienen que ir a la cárcel, por supuesto que sí, pero esa solución que se concentra en el eslabón más débil de la cadena no está funcionando. Entonces, hacer lo mismo cuando no funciona realmente no es una gran lógica. Necesitamos hacer cosas distintas y como tú bien mencionas, nosotros en el libro hemos puesto una y otra vez las múltiples complejidades de esto. Y en América Latina, felizmente no en Chile, Paula, pero en América Latina uno encuentra organizaciones criminales que ya deciden tener candidatos a alcaldes, que deciden tener candidatos a gobernadores, y empiezan a carcomer lo que es el accionar político real, ¿no? Con las consecuencias que ya te imaginarás tiene eso para la política pública, en fin. Entonces todavía estamos a tiempo y espero que este cambio de gobierno nos permita tener una conversación seria, medida y responsable sobre lo que toca hacer en estas temáticas. Así es, habrá por supuesto un nuevo ciclo que se inicia en marzo y que podemos seguir revisando junto a Lucía Damert, experta en seguridad, autora del libro Anatomía del Poder Ilegal, Violencia, Crimen Organizado y Corrupción en América Latina, y nuestra invitada esta tarde aquí en Lo que queda del día. Muchas gracias, Lucía, buenas tardes.
Gracias a ti, que te vaya muy bien. Chao, chao. Hasta la próxima. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos de marca país, porque desde el año 2005 existe un estudio internacional, se llama el Anhalt Nation Brands Index, que mide cómo se percibe la imagen de los países en el mundo. Y cada año encuesta una muestra que representa a un porcentaje bien importante de la población, evaluando a 50 países a través de distintas preguntas sobre diferentes aspectos de cada uno de estos lugares. Encabezando esta lista se encuentran Japón y Alemania. Estados Unidos ha ido cayendo desde la elección de Donald Trump. Y Chile va subiendo. Por segundo año consecutivo tiene un alza dentro de este ranking internacional. ¿Por qué aquello importa? Lo vamos a conversar con el director ejecutivo suplente y director de desarrollo digital de la Fundación Imagen de Chile, que es Enzo Abagliati. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. Muy bien, Paula. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. Me parece que dentro del tráfago informativo incesante es bueno detenerse para hablar de cómo la marca país importa y cómo ha ido al alza en el caso de Chile. ¿En qué lugar estamos y cuánto importa una marca país que va al alza, como ha ocurrido con el país? Sí, efectivamente estamos en el lugar 35 de esta muestra de 50 países que evalúa este ranking de Simon Anhalt, que es el padre de este concepto en la década de los 90 y que está considerado uno de los rankings más importantes en marca país. Pero la foto de la última medición, que era del 2025, que la estamos difundiendo ahora, nos pone en el lugar 35, pero lo importante es la trayectoria. Desde el 2023 hemos subido 6 posiciones. Pasamos del lugar 41 al lugar 35 y somos el país de América Latina que más ha avanzado en reputación internacional en estos últimos 2-3 años. Entonces eso es una trayectoria ascendente que nos tiene bien contentos porque no es un trabajo exclusivamente de la Fundación Imagen de Chile, sino que refleja un esfuerzo público, privado, concertado para salir al mundo y proyectar al mundo una imagen que habla de los atributos positivos que tenemos como país. Tú preguntabas también ¿por qué importa una marca país? Una marca país es en el fondo la reputación y la imagen que de ese país hay en el mundo y los teóricos que han analizado este concepto en el fondo dicen que una buena marca país se traduce en mayores exportaciones, se traduce en mayor capacidad de atracción de inversiones, se traduce en mayor afluencia de turistas, también en la capacidad de atraer talento y por lo tanto estar bien, tener un buen nivel de reputación en el mundo tiene un impacto directo en la economía, en el desarrollo de la población de ese país. Y por eso no estamos contentos porque hayamos aumentado en el ranking, sino que estamos contentos porque eso significa, y uno lo puede también después ver en los distintos indicadores, significa de que este mejor posicionamiento de Chile está contribuyendo al desarrollo económico y a mayores oportunidades para la población. Ya, y tú dices, hay una tendencia que es buena, porque en el caso de Chile va subiendo, aunque está todavía bajo Argentina, que el 2025 sale en el 30, y bajo Brasil, estoy viendo también en Latinoamérica, que está en el 27. Pero, exactamente. Ya, pero es una trayectoria, no sé, distinta a la de Estados Unidos, que ha ido bajando de una manera muy marcada, ¿no? Desde los primeros lugares hasta el 14 ya se encuentra Estados Unidos y los puestos principales para Japón y para Alemania. Cuando se elabora el índice, yo entiendo que hay preguntas en distintas áreas, ¿no es cierto? En gobernanza, no sé, respeta los derechos humanos, respeta la democracia, pero también hay otras preguntas que plantean, por ejemplo, ¿tiene una cultura rica o interesante el país? ¿Es atractivo en música, en cine? ¿Los habitantes son acogedores? ¿Le gustaría visitar este país? En estos índices, ¿ustedes tienen información respecto a dónde rankea mejor Chile? ¿Dónde están sus fortalezas? Sí, efectivamente el ranking se construye a partir de 23 atributos que están agrupados en 6 dimensiones. Una dimensión es turismo, hay una dimensión que tiene que ver con las personas, otra dimensión que tiene que ver con cultura, otra con exportaciones, gobernanza y otra última dimensión que tiene que ver con inversiones e inmigración. Y en la última medición, la del 2025, que es la que se dio a conocer ahora, nosotros aumentamos en 4 de las 6 dimensiones, especialmente aumentamos en cultura y en exportaciones, que ahí subimos en
cultura subimos 6 puestos en el ranking. O sea, vale decir, creemos que no, pero esta diversidad cultural que tiene Chile es cada vez más apreciada internacionalmente. Y en el tema de las exportaciones subimos 5 puestos en el ranking. Y eso, este aumento de 5 puestos se condice también con este dato que salió en enero, de que por segundo año consecutivo se rompió el récord de exportaciones totales, incluyendo el cobre, por cierto, pero totales de Chile sobrepasando los 100.000 y fracción de millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en el fondo de las 6 dimensiones en 4 estamos creciendo y significativamente crecemos en la valoración que tiene internacionalmente nuestra diversidad cultural y la valoración de nuestras exportaciones. En el caso de las exportaciones y eso tiene que ver con otros estudios que nosotros hacemos, hay una relación entre una percepción de que el producto chileno es un producto de calidad y por lo tanto eso incide en este indicador. Y cuando uno descompone, porque te decía que son 6 dimensiones pero 23 atributos, cuando uno abre el análisis por los atributos, en 13 de ellos, de los 23 atributos, crecemos en hospitalidad, crecemos en patrimonio cultural, crecemos en excelencia deportiva, y esto, por ejemplo, de la excelencia tiene que ver no solamente con el cada vez mejor desempeño de nuestros deportistas en las competencias internacionales, también tiene que ver con esta imagen que el año pasado tuvimos un grupo grande de eventos que se organizaron en Chile, que somos un país capaz de organizar eventos de talla mundial en distintos deportes. Todo esto, el esfuerzo que se hizo para los Panamericanos en 2023, que el 2023, que el 2024 y el 2025 seguimos cosechando utilizando esa infraestructura para otros eventos. Entonces, oye, qué potente el efecto de los juegos, es bien impresionante. Todos los del deporte, no en todos los deportes nos ha ido igual de bien, hemos tenido mejores momentos, pero sí, pero se entiende el punto. Veamos el vaso medio lleno. Yo creo que, salvo en el fútbol, en el resto de los deportes nos está yendo mejor que nunca. Muy bien, bueno, me parece que es una mirada muy positiva, como corresponde, pero en general, tendemos a asociar esta diversidad cultural, por ejemplo, con el deporte, lo asociamos mucho con el cine, ¿no? Uh-huh. Y de hecho tenemos una especie de hábito de emocionarnos mucho cuando se nos menciona, ya sea como escenario, como locación, como motivo, como personajes. También aporta eso, ¿no? El cine, la música, eso tiene un impacto. Estoy pensando que tenemos figuras, no sé, como Mon Laferte, que es un éxito no solo en México, sino un éxito, un talento reconocido en distintas partes. ¿Eso también construye marca país? Totalmente. O sea, no lo hemos medido, pero yo te podría decir que Pedro Pascal es hoy el principal embajador de Chile en el mundo. Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en cuáles son los países que dentro de este ranking están, los países latinoamericanos que están por delante de Chile, estamos hablando de Brasil, Argentina y México. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, el peso específico que tiene Messi en la imagen internacional del país es muy fuerte. Entonces, efectivamente, hay la palabra es embajadores, llamémoslo de otra manera si quieres, pero en el fondo hay personajes que están muy insertos en esta cultura global, que hablan del país y que transmiten una serie de valores que ese país quiere digamos, difundir globalmente. Y ahí está precisamente el gran desafío que tenemos nosotros, porque lo que el estudio de Anhol señala, este ranking, es que en aquellos mercados o en aquellos países donde somos más conocidos, somos más valorados. Por lo tanto, o sea, la imagen país de una marca país tiene 2 dimensiones, conocimiento y favorabilidad. Y lo que dicen estos estudios es que en los países donde somos más conocidos somos más valorados. Por lo tanto, el desafío está en que nos conozcan más. Y en ese sentido, Mon Laferte, todo el cine chileno que en las últimas décadas ha cosechado triunfos internacionales, el propio Pedro Pascal, son embajadores que ayudan a que el conocimiento del país sea mayor. Y al final de ese conocimiento, quienes nos conocen nos valoran más y por lo tanto terminan repercutiendo en más turistas, en más inversiones, en más exportaciones. Exactamente, y yo creo que podríamos ver en carrera a Messi y a Pascal, a ver quién yo creo que son figuras que yo podría comparar de alguna manera, sí, en el impacto internacional. O sea,
veamos el Super Bowl, o sea, hubo 3 o 4 momentos donde Chile tuvo un cierto, no digo protagonismo, pero sí una cierta visibilidad. Sí. Y ese, o sea, estamos hablando del principal evento televisivo de Estados Unidos, donde apareció Pedro Pascal, después se supo de que digamos, el modisto que vistió a Lady Gaga era chileno, la bandera chilena, nos menciona Bad Bunny también. El cuerpo baile. Exactamente, entonces ese tipo de cosas que uno cree que no impactan mucho, porque estamos hablando al final de lo que los expertos denominan el soft power, el poder blando. No estamos hablando de poder militar, capacidad económica, no, estamos hablando de influencia en la percepción de las personas. Y esos elementos son muy influyentes. Enzo, nos queda un minuto, pero no quiero llevarte a la política, pero sí quiero preguntarte de alguna manera esto se condice con la forma en que nos autopercibimos, ¿no? La idea de que el país se caía a pedazos, ¿no? Que quedó como acuñada, de alguna manera, luego ya nadie quiere la paternidad de esa frase, pero de alguna manera quedó como acuñada. Allí esta mirada respecto a que es un país en crisis, que era un país en dificultades. De alguna manera la mirada desde fuera parece distinta. No solamente desde afuera, te diría que incluso yo no comparto para nada esa imagen desde dentro. O sea, ¿por qué? Uno de los estudios que nosotros realizamos todos los años, que de hecho en las próximas semanas vamos a liberar la última versión, es el estudio Orgullo Chileno, que es la percepción que nosotros tenemos de nuestro propio país. Y este estudio, un estudio que realizamos con consultoras grandes, la versión de este año se hizo con Ipsos, la trayectoria de los últimos 2-3 años muestra, y de hecho en el año pasado, que estamos en un momento peak en la imagen que tenemos positiva de Chile y de ser chileno. Entonces, yo pondría a lo menos en el paño frío a esa afirmación que en el debate político de repente se hace por otro tipo de razones, donde se establece que somos un país que se está cayendo a pedazos. La percepción que los propios chilenos están diciendo en este estudio, Orgullo Chileno, que nosotros hacemos todos los años, es que la trayectoria también va al alza y estamos cada vez más orgullosos de Chile y de ser chileno. Y de repente ahí aparecen cosas que uno cree que no valoramos, pero en la medición del año pasado, todo el tema que estamos haciendo en torno a las energías renovables o la fortaleza de nuestra institucionalidad democrática, cosas que uno cree que la gente no las valora, están muy bien valoradas. Entonces, pongamos paño frío, creámonos más el país que tenemos y eso va a repercutir, porque eso lo dicen todos los expertos, no hay una marca país potente que no tenga como principal embajador a su propia ciudadanía. Muy bien. Enzo Abagliati, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa, el director ejecutivo suplente y director de desarrollo digital de la Fundación Imagen de Chile, hablando de la marca Chile. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Chao. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de tubos de aluminio. Tubos especiales que fueron desarrollados por una universidad, la Universidad de Rochester, y que permanecen a flote. Incluso los perforan y siguen a flote los tubos. Son tubos que no se pueden hundir, digamos. Es un trabajo que se acaba de publicar en las revistas especializadas que está mostrando algo novedoso. Es posible fabricar estructuras metálicas que siguen flotando cuando las dañan, que no se hunden, porque el agua se desplaza de alguna manera al interior de ellas. El principio se basa en modificar la superficie interna del aluminio. Le graban químicamente microporos. Con eso se genera un efecto como hidrofóbico. El agua no puede penetrar en el material y el aire queda atrapado dentro del tubo y el tubo flota. No importa lo que le pasa, sigue flotando. Es inundible. En las pruebas, los investigadores hicieron todo tipo de perforaciones y los tubos allí quedaron. ¿Qué significa eso? Que si construyen una estructura con este sistema, la estructura no colapsaría. No importando la grieta, no importando el impacto, no importando el choque, se mantendría a superficie. O por lo menos no se hundiría el tiempo suficiente como para que la fueran a encontrar, la fueran a recuperar o la fueran a reparar. Hicieron los ensayos en agua dulce, en agua salada, en agua con algas, y en ninguno de esos casos los tubos ni sufrieron corrosión, ni acumularon algas en su interior, porque son estables, son más estables que los diseños anteriores. Así que esta posibilidad de un tubo que no se hunde, que quizás no nos parezca urgente, abre enormes posibilidades. Plataformas flotantes modulares, boyas, sistemas de soportes en alta mar,
bases para equipos científicos, bases para monitoreo ambiental, o infraestructuras temporales, o estructuras de emergencia, o dispositivos que pueden operar en zonas costeras, donde hay que resistir el daño, los golpes, en fin. El uso más estratégico, sin embargo, está en la capacidad de captar energía, porque si estas estructuras están flotando, pueden convertir el movimiento constante de las olas en electricidad. Así que la idea de una plataforma que pueda flotar aún si se daña, reduce los riesgos, es más viable y puede funcionar en mar abierto, en el océano, un océano que cubre más del 70% del planeta. Así que una estructura que no se hunde es un avance técnico y una puerta que se abre para aprovechar una de las fuentes de energía más vastas, persistentes, mayores de la Tierra, el océano. Y esto también es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.